Bueno, gracias a ustedes, para nosotros, nosotras y Joel, esta es una de las intervenciones más especiales que vamos a tener, porque es una encuesta, es un estudio más que una encuesta, que es fundamentalmente una herramienta para la comunidad LGTBI. Porque durante muchos años en nuestro país, cuando se ha reclamado derechos, cuando se han hecho denuncias para la comunidad poder incidir en poder lograr el ejercicio de derechos, lo que se decía era: ¿de dónde sacan ustedes información? ¿Cuáles evidencias ustedes tienen para denunciar tal cual cosa? Entonces, la encuesta nacional LGTBI, que se realiza como parte del proyecto Ser LGTBI en el Caribe, promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es una herramienta fundamental para poder tumbar ese argumento. Y para el Instituto de Género y Familia de la UAS, el haber tenido la oportunidad de trabajar con la comunidad, porque fue una investigación-acción participativa, donde las organizaciones de la comunidad jugaron un papel fundamental como actores sociales, no como objeto de estudio, sino como sujeto mismo en ese proceso, desde el diseño hasta la ejecución. Porque para nosotras y el equipo, Joel y los demás compañeros que participaron, elaborar el instrumento lo hicimos en compañía de la comunidad. Se hizo un proceso donde se creó un comité consultivo integrado por representantes de las distintas organizaciones de la comunidad LGTBI. Se creó un comité técnico con especialistas donde también habían personas de la comunidad, para que cada elemento que se elaborase en el proceso tuviese la presencia, la idea, la opinión de la comunidad. Se desarrollaron grupos focales para validar los instrumentos. Y no fue solo el instrumento para levantar datos, también hicimos un levantamiento de las distintas organizaciones que hay en todo el territorio nacional, de los influencers que forman parte de la comunidad, de modo que también participaran luego en la difusión del instrumento para que llegase a la mayor cantidad posible de personas que se identifican como parte de la comunidad LGTBI y más. O sea que fue todo un proceso para nosotros como equipo muy rico de preparación, de montaje, de diseño, que luego ya cuando se subió a las redes tuvo una respuesta mucho más allá de lo esperado. La meta era llegar a 5.000 personas. Y le confesamos que nosotros al inicio decíamos: ¿y cómo vamos nosotros a conseguir 5.000 personas que respondan esta encuesta? Y resulta que hubo 16.000 intentos de llenar la encuesta, y que fueron completadas 7.122 encuestas. De personas que llenaron 90 preguntas. 90 preguntas, exactamente. O sea que la comunidad se empoderó, entendió que tenía que participar, que tenía que recogerse esa información, y participaron. Como fue una investigación realizada en el marco de la pandemia, fue una investigación fundamentalmente en línea. Sin embargo, consideramos que el hacer en línea iba a marginar a una población que no tiene necesariamente ni siquiera conocimiento del manejo de las redes. Y se aplicaron 700 encuestas presenciales. Y para ello también se contó fundamentalmente con la comunidad, con una coordinación desde Rebasa, con compañeros, compañeras que fueron a lugares específicos que se acordó y que aplicaron también esas 700 encuestas presenciales. O sea que no solamente tenemos, aunque hubiésemos esperado, deseado que fuese llegar mucho más a esa población que no tiene tanto acceso, porque sabemos que existe una brecha digital también en este plano, pero quisimos que tuviese por lo menos una presencia simbólica, que ya esperamos que en próximas
el próximo estudio que se haga en el país, que es una de las recomendaciones que hacemos, de que la ONE pueda incluir en el censo nacional un levantamiento de la comunidad, ya pueda romperse esa posible brecha. Pero vamos a entrar a lo que fue ya el contenido mismo. Quien estuvo a cargo coordinando directamente el equipo fue Joel, y Mirna como una de las investigadoras principales. Entonces vamos a entrar en detalles. Joel. Bueno, siempre dicen investigadores principales, y realmente solo había investigadores porque éramos todos iguales. Sí. Todos. Entonces, sí, como decía Virtudes, la encuesta fue en línea. Un detalle importante, se aplicó en 3 idiomas diferentes, en inglés, en español y en creol, que es un aspecto relevante. O sea, teníamos las 3 herramientas porque parte del propósito era captar migrantes. Estuvo dirigida inicialmente a personas residentes en la República Dominicana, independientemente de su estatus migratorio. Independientemente de su estatus migratorio en el país, pero se extendió, como era en línea, a personas de la diáspora, personas que habrían vivido en la República Dominicana en un periodo determinado, y además dominicanas y dominicanos que pertenecen a la diáspora. Entonces hay toda una línea de la encuesta que permite estudiar esta población, esta subpoblación. Además, la encuesta es representativa para las regiones del país. Lamentablemente, el llenado se concentró en las zonas de mayor nivel urbano del país. Ese es un reto que tenemos. La población que llenó la encuesta es mayormente joven, por debajo de los 30 años, un 70%. Hay de todas las identidades y expresiones. Se creó una variable que llamamos identidad, que no responde al concepto de identidad de género, sino que buscaba poder comparar una serie de poblaciones. Es posible en la encuesta. Y parte de los retos que se tienen es que podamos alcanzar a otros grupos poblacionales con menor nivel educativo, porque las personas que llenaron la encuesta tienen en promedio 14 años de educación. La media de la República Dominicana es de 9 años, el promedio. Entonces estamos hablando de una población joven, con altos niveles educativos y con altos niveles de desempleo. Y la educación es un factor determinante del empleo. Entonces, eso significa que hay factores que están asociados a ser LGBTI que están frenando el acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad. Y con esto quiero entrar en lo que hemos llamado los espacios de discriminación. Yo he estado concentrado mucho en un dato que lo he estado diciendo en todos los lugares, porque es un dato que significa la realidad de la discriminación. 96.7%. 96.7%. Mira cómo tú mueves la cabeza y es así. Ha sufrido alguna forma de violencia durante su adolescencia. Entre las personas gays, esto sube a 99%, es decir, todo el vivo y toda la viva. Entonces, pero durante el último año, un 44% de las personas que llenaron la encuesta dijo haber sufrido alguna forma de violencia en el último año. Pero cuando se pregunta cuántas veces fue una persona agredida o sufrió violencia de cualquier forma, el resultado es 5.16 veces, 5.16 veces más que el de la población general en 2019. Y entonces, agréguele a eso que estábamos en una pandemia en 2020 y estábamos guardados en la casa.
¿Quiere decir eso que es la casa el espacio de violencia? No es lo que revela completamente la encuesta. Sí, la familia es el tercer espacio donde más se producen hechos de violencia, pero el barrio y los espacios públicos están en primer lugar. Lamentablemente, la familia también aparece como uno de los espacios donde se sufre violencia. Es interesante en esta encuesta que, a diferencia de otras encuestas como la hecha en México, que los colegas de México nos apoyaron bastante, en las de Europa, que hay varias, dependiendo de la región, inclusive en Turquía, o la que se hizo en Tailandia, en otros lugares, para que vean que se ha hecho en bastantes lugares del mundo, es muy común ya. La familia aquí aparece como un espacio de discriminación en menor medida que en esas encuestas. Es decir, en esas otras encuestas, comparativamente, que tienen metodologías muy similares, encontramos que la familia es un espacio de más discriminación, en especial en la encuesta realizada en China. Pero aquí también. Y luego Mirna les va a comentar algunas de las situaciones que se viven, sobre todo en el espacio salud y en el espacio de otros elementos. Entonces, lo otro que quería comentar, que es un dato que hemos resaltado menos, pero que hay que también poner de manifiesto, es que de las personas que han sufrido actos de violencia o actos delincuenciales, el 88% no denuncia. Un 88% no denuncia, fundamentalmente porque entiende que no van a hacer nada. Es la expresión que predomina. Adicionalmente, un 70%, es decir, 7 de cada 10 personas, señaló que el acto de agresión, parte de los actos de agresión que ha sufrido durante el último año están relacionados con ser LGBTI. Cuando tomamos las acciones que la gente realiza para protegerse, tenemos que concluir que el ocultamiento se ha vuelto un estilo de vida para la población LGBT. 80 y tanto % evita tomarse de las manos o manifestar afecto hacia su pareja en público por temor a ser agredido o agredida. Eso es muy alto, muy alto. Otro 80 y tanto % evita ir a plazas públicas, lugares públicos, a ciertos lugares públicos. Otro 80% más dice que evita, pierde actividades del trabajo o pierde actividades de la escuela. Entonces, el ocultamiento se torna en una forma de vida. Esto es lamentable. Pasando de aquí, hay muchos más datos. Quisiera también recalcar que hay una gradiente en función de la identidad que identifica a las personas trans como las más afectadas por los hechos de violencia en términos general, y además como las que sufren mayores niveles de discriminación y marginación. Mientras las personas que menos lo sufren son las mujeres bisexuales. Esto no significa que no sean altísimos los niveles. Tengan en cuenta que 48.7%, casi 49%, dice haber sufrido algún tipo de agresión de tipo sexual. 5 veces lo que pasa en la población. 5 veces, como dice Mirna, lo que pasa en la población general. Entonces, no hay duda que ese tipo de agresión se está produciendo por ser LGBTI. A mí no me cabe la duda. Y un dato importante es que dicen que la mayor cantidad de violencia que han sufrido ha sido por la policía. Lo que ha sido en la calle ha sido por la policía, las agresiones más fuertes. Sí. Hay un alto índice de violencia sufrida por policías y militares, por vecinos y personas conocidas, también por desconocidos. Y un dato preocupante es que mucha gente lo ha sufrido de adolescentes y grupos de jóvenes.
es un tema que llama preocupación. Quisiera pasar de aquí al tema de la participación, que también está analizado en la encuesta, y estamos frente a una población que votó en las elecciones. 64% dice que votó en las presidenciales, mientras en las municipales solamente un 47%. Siempre eso es normal en la República Dominicana. Pero un tema fundamental es la participación en las organizaciones y en las actividades de la población LGBTI. Ahí tenemos un reto enorme, un reto bastante grande por delante para mover a la participación. En temas religiosos, un 37% indicó que es creyente sin religión oficial. Eso denota la relación conflictiva de la población LGBTI con los grupos religiosos organizados. Entonces es un tema que debe ponderarse desde las iglesias. Finalmente, yo quiero puntualizar algo que decía ayer, y es que la encuesta no tiene una muestra probabilística. ¿Qué significa esto? La muestra es de voluntarias y voluntarios, personas que voluntariamente decidieron llenar la encuesta. Este tipo de muestreo no es probabilístico y por tanto no puedo calcular errores muestrales y calcular y hacer ciertas estimaciones con ello. Y alguien puede decir, pues esta encuesta no sirve. No. La encuesta ha puesto sobre el tapete una realidad que yo como investigador, no como activista, como investigador, sospecho que es peor. ¿Por qué? Porque para usted llenar una encuesta en línea tiene que tener internet. Para usted llenar una encuesta en línea tiene que tener un equipo tecnológico para llenarla. Para usted llenar una encuesta en línea, tiene que tener un conocimiento mínimo de cómo hacerlo. Claro, aplicamos 700 entrevistas en papel para cubrir ciertas poblaciones, pero aún así no es posible afirmar de una manera honesta que esa barrera fue completamente vencida. Entonces, por un tema de interseccionalidad, yo esperaría que quienes no pudieron llenar la encuesta o no se atrevieron a llenarla, pueden ser quienes están en las peores situaciones. Entonces, para mí como investigador, reitero, sospecho que la situación puede ser aún mucho más grave. Por ello hay que exigir que se incluyan algunas preguntas en trabajos oficiales del Estado que permitan hacer estimaciones más exactas. Muchas gracias. Eran 90 preguntas. No hemos referido hasta el momento lo que eran las preguntas que refería al empleo, se referían a la violencia, tanto en los últimos 5 años como en el último año, pero habían unas preguntas que trataban de ver el acceso a servicios fundamentales como el servicio de salud, como es seguridad social y otros elementos, y vamos a dejar que la doctora Mirna Jiménez se refiera a lo que fueron los resultados en ese sentido. Buenas noches, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros estos resultados. Ustedes escucharon algunos de los resultados que hablaban respecto a las experiencias de violencia. Cuando comenzamos todo el tema de estudiar también cómo se expresa no solo la experiencia en violencia, sino las consecuencias de esas experiencias, hay un dato que nos chocó a la vista así muy fuertemente, y fue que prácticamente un 60% de las personas que llenaron la encuesta expresaron que como consecuencia directa de las experiencias de violencia han padecido de depresión. Y esa depresión
ha llegado a situaciones extremas como los pensamientos suicidas en más de un tercio de la población que respondió a la encuesta. O sea, 32.7% ha pensado, ha considerado el quitarse la vida como consecuencia de todo el estigma, la discriminación, la violencia a la que ha estado sometida, y como decía Joel en la intervención, fundamentalmente por el simple hecho de ser LGBT. Y de esas personas, el 17.8%, o sea, casi el 20%, ha intentado quitarse la vida. Entonces, desde el punto de vista de las políticas públicas en temas de salud, no es solo un tema de derechos humanos fundamentales, sino incluso es un elemento de garantizar, enfrentar una epidemia que hay en el país, que se habla en general respecto a suicidios, pero que estamos identificando cómo desde hace muchos años se habla de la determinación social de la salud y cómo las desigualdades de género son uno de los determinantes sociales de la salud. Fíjense cómo estos elementos están destruyendo la calidad de la salud mental de la población. Y si además agregamos que prácticamente un 15% del total de la población declaró que no tiene ningún acceso a servicios de salud, que cuando se enferma no accede, no busca ningún personal de salud, sino que o no va a ningún lado, o se automedica, o resuelve con remedios naturales, que no por un tema de opción, sino porque enfrentan una serie de situaciones de discriminación cuando se acercan a la búsqueda de servicios, tanto en la red pública como en la red privada. Y como señalaba Joel, todos estos elementos están mucho más intensamente vividos por la población de hombres y mujeres trans. Desde curiosidades inadecuadas, la necesidad de ocultar la identidad de género cuando se accede a servicios de salud a fin de evitar esas acciones inadecuadas, desde la incapacidad de recibir la atención específica que necesita por sus necesidades y características particulares, porque el personal de salud no las identifica o no está en la capacidad de ofertarlas. Pero todo esto además está permeado por un bloqueo al acceso al aseguramiento a la salud. Hay una población importante que no cuenta con seguro familiar de salud. Y sobre todo se pone de manifiesto la vulnerabilidad de los grupos más discriminados, porque son quienes, cuando tienen acceso a seguro familiar de salud, lo hacen desde la alternativa del régimen subsidiado, que es precisamente destinado para quienes no tienen acceso al empleo. Entonces, fíjense cómo la consistencia de los datos que se identifican en un módulo de la investigación se ratifican con los datos que aparecen en otros módulos que están vinculados. Otro elemento importante que surgió fue el tema de la falta de acceso a los programas de protección social. Ustedes saben que existen programas de protección social desde lo que se considera el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales o el programa de Progresando con Solidaridad, que tiene un paquete de servicios que se ofertan precisamente a poblaciones que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Y lo que evidenció la encuesta es que el acceso a estos programas es prácticamente inexistente. Y a los programas que sí se tuvo un poco de acceso,
que fue alrededor del 10% en algunos casos, fueron a programas específicos como tipo fase 1 o fase 2 o PATI, que fueron establecidos de manera muy puntual y concreta en el marco de la pandemia de COVID-19. Eso también tiene otra lectura, y es que la población que llenó la encuesta, la población LGBT, se concentra en empleos que fueron altamente vulnerados por la pandemia. Claro, el sector informal, que fue también el mismo sector que afectó a las mujeres, porque la mayor parte de las mujeres está en el sector informal, o sea que está ahí vinculado sectores colocados en situación de vulnerabilidad. Y ese es también el caso de la población LGTB. No sé si hay otro dato. Terapia de conversión. Sí, ese es un elemento importante que acaba de señalar Mirna y que yo pensé que se iba a abordar cuando estábamos hablando el asunto de la relación con la religión, y es que casi un tercio de las personas que respondieron la encuesta señalaron que habían sido sometidos a algún tipo de terapia de conversión. O sea, y eso justamente también está vinculado a lo que hablábamos del problema de la salud mental y el problema religioso. O psicológica, porque no hay terapia de conversión, en realidad sí, pero entre comillas y subrayado y negrita, psicológica. Otro elemento que en el análisis que nos tocó hacer nos llamó mucho la atención es cómo ha habido cierta dinámica de movilización en cuanto al abordaje de los temas LGBTI en los centros educativos. Prácticamente, 1 de cada 2 personas señalaron que en las escuelas nunca le hablaron sobre temas LGBTI. O sea, se invisibiliza totalmente una realidad. Mientras que a casi un tercio sí le hablaron, pero le hablaron de forma negativa. Resulta que hay un gradiente en estos datos respecto a la edad. Las personas más jóvenes fueron quienes escucharon más información respecto a la comunidad LGBTI, pero lógicamente también fueron las que escucharon más información negativa. Y es importante tener en cuenta el contexto de la línea temporal en el que estamos. O sea, con la apertura de acceso a información, la existencia de las redes sociales, un poco la democratización del acceso a información, es más difícil invisibilizar y seguir negando la existencia de una comunidad LGBTI, que la ciencia cada vez más habla a favor de que no es una enfermedad. O sea, es un proceso que cada quien vive una identidad en función de su realidad. Pero resulta bien hacer el caso que ante la evidencia de poder seguir invisibilizando la comunidad, entonces se está dando una realidad de crear una matriz de opinión que negativiza, que condena, que discrimina, en un espacio donde se espera, según el marco normativo de República Dominicana, una educación basada en la ciencia y una educación laica. Entonces, esas son realidades que nos ponen en evidencia que lamentablemente son pocas las personas que declaran que recibieron información neutra, información científica. Entonces, no sé si hay algún otro dato que entiendan importante. O si ustedes tienen alguna pregunta, algo que... Es para que se pueda cubrir por la... En el estudio, en la encuesta, se habla
Mi pregunta es si en el estudio se ha arrojado datos, se investigó sobre la incidencia del trabajo sexual en la población LGBT en República Dominicana. No está. ¿Se podría hacer algún tipo de estimación? Habría que procesar una pregunta abierta que se hizo sobre la ocupación. O sea que no tengo el dato, pero tal vez sería posible sacar algo, probablemente. O sea, hay una pregunta que aún no hemos procesado, que era la única pregunta abierta, totalmente abierta, que viene en la encuesta, y que es todavía algo que tenemos pendiente como equipo, trabajarlo, y de ahí se podría sacar información, pero en la que hemos procesado, en las 90 que hemos procesado todavía, no tenemos todavía ese dato. Sí, nosotros lo vamos a trabajar, claro que sí. Pero no forman parte del informe porque teníamos dos preguntas abiertas. Una pregunta que era control, con la cual descartamos 500 cuestionarios de personas que nos decían cosas preciosas, y otra que preguntaba abiertamente por la ocupación y las personas la podían llenar libremente lo que pusieran ahí. O sea, estaban unas preguntas categorizadas, tu condición laboral, etcétera, pero la ocupación, esas preguntas no están incluidas en el informe porque su procesamiento es distinto, es cualitativo, y el procesamiento inicial que se hizo fue para eliminar, era una pregunta, una de ellas, ¿verdad? No la otra, era una pregunta que además de ser cualitativa tenía como finalidad capturar personas que no debían llenar la encuesta, porque entre el llenado de las 16.000 intentos hubo intentos incompletos porque era un cuestionario largo, lo que podía no quiere decir que alguien que llenó un cuestionario incompleto no pudiera luego llenarlo completo, porque no se pedía identificación, entonces cualquiera lo podía llenar. Además, pero pudo ser que lo dejara incompleto, y encontramos también casos de personas que eran haters realmente, y tú te dabas cuenta por cierto tipo de respuesta. ¿Alguien más? Hay que tener cuidado de manejar el micrófono. Este. Bien, yo sé que todavía es temprano para calcular eso o para tener respuesta en sí, pero en base al estudio, ¿qué respuestas se han obtenido en los sectores públicos y privados, digamos, que trabajan con políticas públicas y sociales, o del entorno político en sí? ¿Qué respuestas han obtenido? Ya que muchos dicen que no hay discriminación, que es un invento, verlo en sí en el estudio, ¿cómo han reaccionado esos sectores después de... Bueno, estamos en esta semana, en la semana de difusión, de dar a conocer los resultados. La impresión que tenemos nosotros es que ha habido mucha apertura, mucho interés por los resultados, y en todos los lugares donde hemos ido los programas, la actitud ha sido muy positiva en términos de denunciar, de acoger los resultados, de entender que los resultados aportan evidencia de los niveles de discriminación. Lógicamente, ahora viene una etapa que ya la iniciamos de reunirnos con tomadores de decisiones, de reunirnos con los ministerios, con instituciones que tienen que utilizar esto como herramienta. Entonces ya ahí vamos a ver un poquito más adelante cuál va a ser el impacto que va a tener en esos sectores. Ciertamente, como dice Virtudes, tenemos ahora un trabajo de difusión a nivel estatal. Toda esta semana y la anterior hemos estado trabajando con el público en general. Nosotros sentimos que ha habido una gran acogida. Por ejemplo, hoy hubo una actividad en el MEPID, mañana hay otra actividad con otra institución del MEPID. Se nos han solicitado de varias instituciones públicas los resultados, y además tener reuniones. Y por ejemplo,
ya mirándonos hacia adentro nosotros mismos, tenemos un trabajo enorme que hacer en la UAS, que es nuestra institución. La encuesta cubrió un grupo de estudiantes de las diversas universidades y por supuesto los de la UAS, por ser la de mayor tamaño, también es más representada en la muestra. Y entonces ahora internamente también tenemos un trabajo de empezar a promover políticas a lo interno. Yo siento, y puedo estar, no sé, no es un sentir literal, los investigadores no hablamos por sentir, eso es muy raro, pero yo siento que en alguna parte de la población se ha percibido la desnudez de una realidad que no se percibía. Es la impresión que tengo yo. No sé si estoy siendo exageradamente optimista, pero es lo que he visto, porque nos han estado llamando de programas de televisión, de radio, nos han pedido que expongamos. De hecho, a veces no damos abasto porque nos llaman de varios lugares al mismo tiempo. Mañana hay como 3 programas. Es bueno, estarán con Soy la Luna, pero creo que hay otro más, ahora no recuerdo, que es bueno que las personas LGBT estén pendientes y que llamen a los programas y tal, pero ha sido bastante acogido en ese sentido. Evidentemente hay espacios donde no cabemos, no se cabe, es decir, y eso está claro, pero en general yo pienso que ha habido una buena aceptación. Por otro lado, yo quisiera invitarles a que ustedes se adueñen de estos resultados, que descarguen el informe de la página web del PNUD, que si no tienen la posibilidad de leerlo completo, lean el resumen ejecutivo y vean los datos con los que más se identifican, con los que más los que entienden que son más impactantes, y comiencen a hacer incidencia en sus espacios, en las redes sociales, que coloquen los datos señalando a las instituciones públicas que tienen que tomar decisiones de políticas para garantizar sus derechos, y que los datos del informe ponen en evidencia que hay una brecha que necesita ser resuelta. O sea que ustedes que han decidido que no son entes pasivos, sino que son ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes que ejercen su poder cívico, lo hagan ahora aprovechando los datos que esta encuesta pone en sus manos. En esa misma línea más o menos, yo asumo que en el trabajo de difusión que se está haciendo, obviamente va a haber muchas instituciones que lo van a llamar y van a querer accionar, y esperamos, y voy a asumir, aunque no es bueno asumir en este estado religioso y conservador en el que vivimos, que se van a tomar acciones de parte de ciertas instituciones. Está pautado hacer otra encuesta después de esta para ver si mejoramos o si empeoramos en el sentido general. Bueno, el Instituto de Género y Familia de la Universidad es justamente un instituto de investigación, fundamentalmente de investigación, y pretendemos seguir tocando la temática, buscando los recursos donde sean. Justamente estuvimos conversando en esta semana con Cristian y nos dice que parece que los resultados han animado a seguir profundizando y que hay posibilidad de que podamos profundizar en algunos de los elementos de la propia investigación o abrir por otras áreas de investigación. O sea que sí creemos que vamos a seguir profundizando y ampliando los niveles de investigación, pero además también eso abre el campo para otras instituciones, tanto el Estado como no del Estado, que se planteen. Es la primera vez que se hace este tipo de encuesta en el país A nivel nacional. y es a nivel nacional, y es la primera vez que es una academia quien la hace,
porque como bien señalaba Joel, nosotros hicimos un levantamiento de los distintos estudios que se han hecho en otros países e incluso nos reunimos de manera virtual con equipos de investigación que realizaron estos estudios en otros países. Y la idea es, incluso el instrumento lo enviamos antes de su aplicación a la Oficina Nacional de Estadística para recibir su opinión, y estos resultados vamos a hacerlo llegar también, se ha hecho llegar también a ellos como organismo del Estado responsable de levantar datos, y lo que estamos promoviendo y planteamos en las conclusiones y recomendaciones es que la propia oficina pueda incluir en el Censo Nacional y en otros tipos de estudios preguntas que puedan arrojar datos más oficiales, a más amplia población y de forma más sistemática. O sea que sí creemos que sí, que esto es una puerta que se abre, una ventana que se abre y que deberá abrir otras puertas de investigación. Otra cosa es que desde el instituto tenemos los datos. Cualquier pregunta ad hoc que necesiten, con gusto estamos abiertos. Siempre hay que pedir permiso al PNUD, pues ellos son los dueños, pero no se van a negar. Y además decirles que desde el instituto estamos en la mejor disposición de apoyar a cualquier joven que quiera hacer una tesis doctoral, de maestría o de grado, usando los datos. Estamos dispuestos a apoyarles en los diseños, en la asesoría, no importa que no sea de la UAS, o sea, de cualquier universidad nacional o extranjera, no hay ningún problema. Así que tómenos la palabra y aparézcanse por allá con toda la confianza. Bien, ¿alguien más? Bueno, lo primero sería que es muy importante resaltar que, sin miedo a equivocarme, creo que es la primera vez que se realiza un levantamiento de información y un estudio formal de la situación de violencia y discriminación de la comunidad LGBTI con la República Dominicana, o por lo menos desde una academia. Estos estudios son sumamente importantes porque, como bien decía Virtudes, ponen en evidencia situaciones de vulnerabilidad que en el diario vivir nosotros en la cotidianidad padecemos y que muchas veces quedan relegadas porque no hay una información firme de dónde sacar esos datos. Por ejemplo, el tema de la brecha digital, muchas veces la gente relaciona esa brecha con el acceso a internet, pero no es tan sencillo. O sea, hay gente que tiene acceso a internet, tiene redes sociales, pero no tiene las capacidades para llenar una encuesta en línea, para descargar una información y para realizar ese tipo de actividades desde esos dispositivos que tiene a la mano. También sabemos que hay una brecha en lo que se refiere al tema de la alfabetización. Hay mucha gente que sabe utilizar un teléfono, pero no sabe leer y no puede entonces llenar la encuesta o no puede acceder a esa información. O sea, responden si se les hacen preguntas por audio, porque es la forma en la que se comunican generalmente, pero no podrían realizar una encuesta escrita porque no pueden ni leer ni escribir. Entonces, es sumamente importante contar con este tipo de información y, como decía Mirna, como decía Virtudes y como nos ha dicho Joel, apoderarnos de esta información para utilizarla como arma para hacer nuestra incidencia desde los espacios donde estamos. No se necesita estar en un lugar privilegiado. Desde donde tú estás, tú puedes difundir esa información y visibilizar la situación de tu comunidad, la situación de tu gente, de tu entorno. Desde casa, desde el trabajo, desde donde estés, puedes hacerlo. Gracias, Carlos. Esa es la mejor forma de concluir. Carlos cerró.
Bueno, darle las gracias, reiterar lo que decía Joel, nuestra disposición como Instituto de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de apoyarle, de acompañarle en cualquier proceso de investigación. La base de datos está ahí. Es propiedad del PNUD, pero justamente lo que quería el PNUD era poner esto al servicio de la comunidad. Entonces estamos totalmente seguros que cualquier solicitud va a estar a disposición y nuestro equipo está dispuesto a apoyarles. Muchísimas gracias por esta invitación.